Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. A continuación les vamos a hablar sobre el capítulo número 3 del libro, cuyo título es Estudios precursores del sistema nervioso central. Los integrantes del grupo son Sebastián Mesa, Ana María Arias y yo, Fabián Cárdenas. Para comenzar, debemos entender un poco sobre qué trata el capítulo. Y es que en este capítulo encontramos los diferentes avances que ocurrieron específicamente en el cerebro y la médula espinal, que más tarde fueron fundamentos o cimientos fundamentales para la psicología fisiológica. También el desarrollo de procedimientos para el estudio del cerebro y la médula espinal y su aplicación en diferentes escenarios como lo son los clínicos y los experimentales. Estos crearon fundamentos para entender un poco más la estructura y las funciones del sistema nervioso. Esto funciona en la psicología de la siguiente manera. Estas teorías le proporcionaron las bases para la comprensión de la sensación, la percepción, la emoción, el lenguaje y la cognición. Además, en la lectura se hace énfasis en el siglo XIX. Sin embargo, se resalta que alrededor del año 1507, Miguel Ángel, que era un reconocido pintor, poseía conocimientos detallados de la anatomía del cerebro, ya que éste solía realizar estudios anatómicos. A continuación, hablaremos sobre las investigaciones experimentales sobre las funciones de la médula espinal. Primero debemos entender que se estudió la médula espinal, primero, antes que el cerebro, pues esta era más accesible que un cerebro. Entonces nos encontramos en primer lugar al autor Robert Wyatt. Y la conclusión que este dio fue la siguiente, y es que era necesaria que la médula espinal estuviera intacta, pues él mediante cirugías que causaban gran dolor a los animales en las cuales lo practicaba, específicamente decapitaciones, él dice en su teoría que el dolor bloquea los reflejos y que una vez pasa el dolor, estos reflejos vuelven a su estado pues, normal, natural. Después nos encontramos al autor Francois Magendijk, cuyo objeto de estudio al principio fueron las fibras que se encontraban en la médula espinal. Sin embargo, el estudio de él fue un total fracaso, porque estas fibras en el ser humano se encontraban dentro de la médula espinal y poder llegar a esa parte sin generar un daño era bastante difícil. Bueno, la conclusión que dio este autor fue en el año 1822, sacando una teoría que la publicó en el Journal of Psychology and Experimental Pathology en Francia, donde, como ya había mencionado antes, separó las raíces dorsales y las ventrales de los nervios que surgen de la médula espinal y tienen diferentes funciones, donde las dorsales, de forma más particular, son las sensaciones y las ventrales se relacionan al movimiento. Esta teoría, en pocas palabras, dio origen al paradigma del llamado estímulo y la respuesta. Después nos encontramos con la fisiología sensorial, que fue tocado por diferentes autores. Entre ellos nos encontramos al autor Charles Bell, el cual tuvo un altercado con el autor anterior, pues presentó un argumento en el año 1823 que en esencia era correcto, dado que los nervios sí intervienen en los eventos del mundo exterior y nuestra percepción de ellos, dando a entender de que, teniendo en cuenta lo que ocurre afuera, va a intervenir en la reacción del sistema nervioso. Por eso su doctrina predice que el mismo estímulo produce diferentes sensaciones y opera en diferentes nervios. A continuación nos encontramos con el autor Johannes Peter Müller, que era un fisiólogo alemán. Este desarrolló la doctrina de que las energías, específicamente de los nervios, tenían una reacción dependiendo de la manera en la que se comunicara con el cerebro. Posteriormente, hablando de la teoría de las energías, apareció Benjamin Franklin en el año 1740, el cual concluyó que el sistema nervioso era como una alumbrada, pues por la rápida liberación de fuego eléctrico, que era como mencionaba él, teoría que lo ayudó a crear los pararrayos, pues, que eran para protección de los relámpagos. Tiempo después nos encontramos que el italiano Luigi Galvani
tenía un pensamiento, el cual era que la electricidad era generada por el cerebro y distribuida a lo largo de todo el cuerpo mediante el sistema nervioso esta. Sin embargo, su tesis pronto sería cuestionada, pues la actividad neuronal tiene un componente eléctrico que fue muy importante y los psicólogos todavía honran su memoria cuando hablan de la respuesta galvánica de la piel, que es la reacción que tiene una persona al tocar la piel, pues que tiene una persona al reaccionar a un estímulo en la piel. Tiempo después nos encontramos con el autor Emil Du Bois-Reymond, que alrededor del año 1850 encontró que cuando el nervio de una rana era estimulada con una corriente eléctrica, obviamente suave, podía medir la propagación de un cambio eléctrico a lo largo del nervio. Hasta que se realizaron estos experimentos, el impulso de nervios había sido un total misterio. Por último, nos encontramos a Hermann Ludwig Helmholtz, que durante toda su vida estuvo tratando de descubrir la velocidad a la que viajaba un estímulo a través del sistema nervioso hasta antes de llegar al cerebro. La conclusión a la que llegó tras una cantidad incontable de estudios fue que el estímulo viaja a través del sistema nervioso hasta llegar al cerebro a 43 kilómetros por segundo. A continuación, mi compañera les hablará un poco acerca de la frenología. Bueno, a continuación pues les explicaré acerca de la frenología. La frenología fue una descripción notablemente detallada acerca de la función del cerebro y recibió una gran aclamación y acogida en el siglo XIX. Durante un tiempo, la frenología fue considerada la ciencia de la mente, pero a pesar de la cuidadosa construcción de sus fundamentos empíricos, la frenología se deterioró y ahora, pues en la actualidad, ocupa en el mejor de los casos la posición de una pseudociencia, algo similar a lo que sería la astrología o la alquimia. A continuación explicaré el surgimiento y la caída de la frenología. Los dos primeros autores en mencionar la frenología fueron Franz Joseph Gall y Johann Gaspar Spurzheim. Franz Joseph Gall es mejor recordado por sus aseveraciones de que la personalidad puede ser inferida a partir de la apariencia corporal, especialmente a partir de las características del cráneo. Desarrolló una doctrina del cráneo que resumía el enorme cuerpo de datos que había reunido a lo largo de su estudio. Su doctrina afirmaba que la personalidad y la inteligencia de las personas son reducibles a 42 facultades o funciones, 6 de las cuales son domésticas, 10 son egoístas, 5 morales, 5 autoperfectivas, 8 intelectuales, 4 son facultades literarias y las otras 4 son reflexivas. Gall creía que cada una de estas funciones o facultades se localizaba en un área específica del cerebro y que el cráneo encapsulaba el cerebro de forma tan hermética que los contornos del cráneo reflejaban las desviaciones que tenía la superficie del cerebro. Spurzheim, quien inicialmente estudió teología y luego asistió a la Escuela de Medicina en Viena, se unió a Gall como su secretario y asistente en 1804 y abandonó Viena con Gall un año más tarde. Ambos tuvieron muchos desacuerdos debido a que tenían diferentes concepciones de la naturaleza humana. Mientras que Gall tenía una visión más bien pesimista, cínica e incluso había llegado a otorgarle una facultad a las personas de asesinato, además de que pues era determinista y creía que los poderes o esas facultades eran innatas y no se podían cambiar. La visión de Spurzheim era totalmente diferente, ya que era mucho más optimista y utópico, y veía a los humanos como perfectibles y a la frenología como la ciencia, que les mostraría el camino a una condición más feliz. De los dos, Gall siempre fue el más científico y Spurzheim fue más el propagandista y el promotor de la frenología. Cuando Joseph Gall murió, pues Spurzheim fue intrépido y consiguió un nuevo amigo, que fue el frenólogo escocés George Combe. Juntos, pues, popularizaron la frenología y se encargaron de posicionarla desde lo que era una ciencia, tal como lo había estipulado Joseph Gall, a culto. A partir de aquí, la frenología se transformó en un gran negocio. Aquí hubo tres importantes personas quienes destacaron, ya que ellos capitalizaron la novedad de la frenología. Estas personas eran Orso Lorenzo Fowler y un hombre llamado Samuel Wells. Los tres se encargaron de fundar la compañía familiar Flores and Wells y comercializaron todo tipo de aparatos y equipo frenológico. Básicamente la frenología tuvo un gran apogeo gracias a ellos
y tuvo una influencia tan marcada que incluso para conseguir trabajo pedían un análisis de frenólogos para determinar qué cualidades tenías y si encajabas en el trabajo o no. ¿Por qué fracasó la frenología y por qué la consideramos como una pseudociencia comparable con la astrología, la quiromancia y la alquimia y el mesmerismo? Pues aquí hay tres factores que influyeron en que fracasara la frenología y fueron, primero, la selección de facultades, la cual era indiscriminada. Los intentos por describir las complejidades de la inteligencia y la personalidad humanas en términos de número limitado de facultades y poderes estaba predestinado a fracasar. La segunda razón fue que los argumentos de los frenólogos eran circulares y la tercera era que la explotación de las personas crédulas era inaceptable para los estudiosos serios de la función cerebral y la personalidad, como probablemente también hubiera sido para el propio Joseph Gall. Pierre Florence pues fue un gran crítico de la frenología, ya que en el siglo XIX pues presentó una crítica a esta, citando sus propios estudios experimentales acerca de los efectos de remover tejido cerebral, es decir, los efectos de practicar la ablación en la conducta de los animales. Él concluyó que el espesor del cráneo varía de un lugar a otro y los contornos del cráneo no correspondían a los contornos del cerebro. De este modo, pues básicamente destruyó la suposición fundamental de la frenología, puesto que la frenología dice que el cráneo encapsula tan herméticamente al cerebro que se destacan los contornos del cerebro. Entonces, concluyó que la suposición fundamental de la frenología era equivocada. Cosas positivas de la frenología. Hay dos cosas rescatables acerca de la frenología, que fueron que esta ayudó, en primer lugar, a reforzar la creencia de que el cerebro es el órgano de la mente, dada la sugerencia de que las funciones mentales se pueden localizar en el cerebro. La segunda, el segundo punto positivo sería que, como usaban escalas de rangos elaboradas para registrar y valorar el perfil de diferentes poderes en un individuo en particular, reforzaron de esta manera el concepto de las diferencias individuales. Y esta área más tarde se transformó en el núcleo de los psicólogos diferenciales y de los teóricos de la personalidad. Entonces nos ayudó a reforzar la idea de que cada uno tiene ciertas facultades diferentes. A continuación, pues hablaremos de la localización de las funciones en el cerebro. Esta se divide en varios estudios y comenzaremos por analizar los estudios del cerebro animal. En los estudios del cerebro animal, pues volvemos a hablar acerca de Marie-Jean Pierre Florence, quien fue el que dio la crítica a la frenología en las diapositivas anteriores. Y pues fue un investigador muy importante y pues uno de los más destacados acerca del estudio de las funciones del cerebro durante las décadas medias del siglo XIX. Un método que él utilizó muy frecuentemente fue la ablación, que es un procedimiento experimental en el cual se extirpan varias áreas específicas del cerebro de manera quirúrgica. Florence esperaba utilizar este método para determinar las funciones de las diferentes unidades o estructuras del cerebro. Hay 6 unidades en el cerebro que era apropiado estudiar, las cuales son los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el cuerpo cuadrigémino, siguiente, la médula espinal, la médula oblongada y los nervios cerebrales, o es decir, los nervios mismos. Flores resumió los resultados de sus investigaciones en un trabajo publicado en 1823 que se tituló Investigación experimental sobre las propiedades y funciones del sistema nervioso en vertebrados. Sus conclusiones acerca de las funciones de las unidades básicas del cerebro fueron las siguientes. Con base en esos resultados, pues él dijo que los lóbulos cerebrales se consideraron el asiento de todas las acciones voluntarias. Además, concluyó que los lóbulos cerebrales son el asiento de la percepción, es decir, que vemos y escuchamos a través de nuestros cerebros, e incluye también las funciones mentales que se consideran como superiores, tal como lo son la voluntad, la memoria y el juicio. Florence concluyó de manera correcta que el cerebro controla y coordina las actividades motoras involucradas con saltar, con caminar, con volar, con colocarse de pie, y también encontró que los animales pueden sobrevivir a un daño en los lóbulos cerebrales y en el cerebelo, pero no pueden soportar daños en la estructura que contiene centros o áreas que controlan el corazón o la respiración.
Bien, de forma consecutiva hablaremos de los estudios en el cerebro humano. Si bien vimos ya que Florence propone ciertas conclusiones teóricas a partir de los estudios hechos en los animales, cabe la pregunta de si estas afirmaciones son compatibles en el caso del cerebro humano. Bien, pues aquí tenemos un caso en el que abrió la posibilidad de hacer estas investigaciones, que es el caso de Phineas Cage en 1848, cuando el capataz de la vía férrea sufrió un fatal accidente en donde una varilla de hierro atravesó su cráneo por la parte de su ojo izquierdo. De esta misma manera se llegó a la conclusión de que, como en el caso de Cage, se habían afectado dos lóbulos frontales y estos albergaban, digamos, elementos como lo es la conducta, la personalidad y las emociones, pues entonces se llegó a una conclusión más allá de toda disputa de que el papel del cerebro era del órgano de la mente. Bien, como lo había mencionado, dos grandes científicos que contribuyeron a esta parte de la localización del lenguaje fueron Paul Pierre Broca y Kari Wernicke. Por su parte, Paul Pierre Broca tuvo la oportunidad de estudiar a individuos que tenían pérdida de la capacidad de lenguaje, como Bache, Lebor, como Lilong, en donde se presentaba una lesión en la parte del lóbulo izquierdo frontal de la persona, ya sea gracias a accidentes que tenían con causas externas o por irregularidades en el cuerpo como infartos. Bien, pues Tan fue uno de los pacientes que llevó a Paul Pierre a ser distinguido dentro del mundo académico, y es que fue capaz de hacerle la necropsia y hacerle el estudio de cuál era el área afectada de este sujeto llamado Tan, y dio con la conclusión de que este había perdido la capacidad del lenguaje y justamente tenía dañada la parte del lóbulo izquierdo frontal. Esto contribuyó a que en 1861 fuera aceptado en la Sociedad Anatómica y pues le dio gran representación en la parte de lo que sería la localización del lenguaje, al punto de que se denominó la afasia de Broca a una discapacidad en el lenguaje, es decir, la pérdida de capacidad en el lenguaje, y como señaló Broca, esta esta pérdida no quiere decir que el individuo pierda la capacidad en su intelecto o tenga una pérdida en los órganos de las articulaciones. Por otra parte, tenemos a Kari Wernicke, quien fue uno de los que también contribuyó a la localización de este centro de lenguaje. Con sus estudios logró concluir que en la parte del lóbulo izquierdo Bien, ahora vamos a hablar de la localización del lenguaje. Pues en principio se utilizaba técnicas como la agitación o la inyección de soluciones en el cerebro de los animales para ver cuál era su reacción. Sin embargo, estos experimentos no dieron tanto fruto como sí lo dio la estimulación eléctrica del cerebro. La primera persona que pudo experimentar con la electricidad fue Simonov, quien realizaba experimentos a partir de la inyección de agujas en el cerebro de los animales, le propinaba corrientes eléctricas y veía cuál era su reacción en la parte motora de los mismos. Mientras estaban, digamos, en un estado no sedado. Por otra parte, tenemos a Hitzi y a Fritsch, quienes fueron dos científicos que se aliaron para también investigar este fenómeno, tanto en
en un contexto de guerra en donde podían encontrar personas de las que se podía, digamos, un poco experimentar, como tanto luego en la parte de experimentación con perros, chacales, conejos, entre otros, en donde les propinaban impulsos eléctricos suaves e intensos para ver cuál era la reacción motora de las mismas. Entre estos pudieron localizar áreas del cerebro que eran controladoras de 5 grupos diferentes del músculo, involucrados en la extensión del cuello, extensión y flexión de las patas, movimiento de la cara también. Y pues gracias a los estudios de estos científicos, se llegó a la conclusión de que una parte de la convexidad del hemisferio es motora. Hay una parte del cerebro que controla los movimientos, que es la parte que está más frontal, la parte que está más hacia adelante, y hay una parte que está atrás que es no motora. Por otra parte, tenemos a David Ferrier, quien es uno de los que más contribuyó en esta parte, debido a que él realizó diversos experimentos a través de la estimulación y la ablación. A partir de estas técnicas logró localizar funciones motoras y sensoriales, ya que le apuntaba a una frenología científica. Lo que hacía era implantar agujas en el cerebro de diferentes animales como perros, gatos, chacales, conejos, ratas, entre otros, y en los monos logró localizar más de 15 diferentes funciones motoras. Logró ubicar algunas funciones sensoriales como la visión, la audición y sensaciones estéticas del cerebro. Fue tan precisa su investigación que logró transferir un mapa de localización del cerebro de lo que es el mono a lo que es el cerebro humano. Y lo que logró con esto fue que se pudiera hacer una operación neuroquirúrgica en donde se extraía un tumor. Bien, a partir de los estudios de Ferrier, más adelante con los estudios también realizados por Penfield, se logró hacer una imagen ilustrativa de lo que es la representación de las partes del cuerpo en la corteza motora. Entonces, este dibujo que ven en pantalla se denominó como el homúnculo cortical y es la representación de diferentes partes del cuerpo en la corteza motora, y se llegó a la premisa de que las diferentes partes del cuerpo son proporcionales en la corteza motora a su función. Por otra parte, tenemos a Robert Bartholow, quien fue un científico que también logró hacer experimentos de estimulación eléctrica directamente en el cerebro humano. Digamos que marcó un punto bien importante en la investigación, ya que cuando se presentó el caso de Mary Rafferty, él encontró una puerta, una oportunidad para la investigación. El caso de María Rafferty se refiere a el caso de una señora de 30 años que tenía una úlcera en la cabeza que le permitía ver desde el exterior el cerebro. Entonces, Bartholow lo que hizo fue programar sesiones en las que le implantaba unas agujas y le propinaba impulsos eléctricos. A raíz de estos experimentos, la señora, a partir de estos experimentos, se dio inicio a la era del cirujano experimentador, en donde cada caso de enfermedades relacionados con el cerebro humano y con la operación del mismo, era una invitación directa a que los sujetos se sometieran a investigaciones, todo con el fin de avanzar en los conocimientos del cerebro humano. Bien, para concluir, debemos decir que si bien se lograron llegar a técnicas que dieran cuenta de grandes progresos en el conocimiento del cerebro, como lo son la ablación, la estimulación directa y la estimulación eléctrica, debemos hacer alusión al
científico Carl Lasley, que básicamente se refiere a que las técnicas mediante cambios físicos y químicos que han tenido directa e indirectamente en el cerebro humano no pueden ser suficientes como para desentrañar todo lo que es el funcionamiento del cerebro. Bien, muchas gracias por su atención y a continuación podrán ver la webgrafía de toda nuestra presentación. Gracias.